Hola, mi nombre es Cindy Tatiana Moncada Piso. Soy estudiante de la especialización en proceso de desarrollo de software de la Universidad San Buenaventura, Cali. El día de hoy voy a realizar un montaje de línea de producción de software para gestión de la configuración. Para este ejercicio se requieren las siguientes herramientas. Se debe tener instalado dentro de nuestra máquina un ejecutable Apache Tomcat, tener instalada una versión de GitHub, tener un compilado ejecutable de Maven, tener un JDK de Java, preferiblemente la versión 1.8, y vamos a descargar un compilado WAR de Jenkins para esta ejecución. Dentro de la descripción del video voy a adjuntar las URLs de descarga de cada una de estas herramientas. Básicamente vamos a proceder a descargar cada una de las herramientas. Por ejemplo, para el caso del Apache Tomcat, podemos descargar un comprimido zip que simplemente al descomprimirlo podría dejarse en cualquier ruta donde nosotros queramos dejarlo, pero esta ruta debe ser configurada posteriormente. Lo mismo sucede para el caso de Maven. Maven puede ser un comprimido el cual vamos a dejar en una ruta específica. Para el caso del JDK y para el caso de GitHub, sí se debe descargar una versión que es instalable, pero es súper sencilla, es un siguiente wizard que lo descargaremos de acuerdo a nuestra versión del sistema operativo. Para estas herramientas yo ya cuento con ellas configuradas previas al video. Entonces básicamente cuando ya tengamos estas herramientas instaladas, procederemos a configurar unas variables de entorno que necesitamos para la ejecución. Estas variables de entorno, dentro de Windows hay una parte visual que podemos agregar estas variables de entorno, pero también podemos validarlas a nivel de la consola. En este caso, yo ya tengo configuradas esas variables, entonces voy a hacer una validación de esas variables. Aquí me muestra cuál es mi ruta donde tengo instalado el JDK. Para el caso de la variable de entorno que necesitamos para el Maven, se llama M2 Home. Esta es mi ruta donde tengo instalado el Apache Maven, que es la ruta que les indicaba donde dejé mi descomprimido. Para el caso del Apache Tomcat también existe una variable que se llama Catalina Home. Igualmente aquí ya tengo configurado la ruta donde tengo descargado mi Apache. Estas tres variables deben configurarse dentro de la variable path del sistema para que se pueda reconocer y se puedan ejecutar. Entonces dentro de la variable path deben existir las rutas. Entonces en este caso yo ya las tengo configuradas, apuntando al bin donde se encuentra el ejecutable. Entonces aquí tengo Apache Tomcat, Maven y mi JDK. Una vez tengamos configuradas las variables de entorno, que validemos que las variables de entorno quedaron bien configuradas, procedemos a validar dentro de una cuenta GitHub un repositorio que utilizaremos dentro del ejercicio. Si no se cuenta con una cuenta de GitHub, se puede crear fácilmente, se puede asociar a un correo y podríamos tener acceso al repositorio. Entonces, una vez tengamos ya nuestra cuenta de GitHub, en este caso yo ya cuento con una cuenta de GitHub, lo que vamos a hacer es crear un nuevo repositorio. Entonces, para empezar el repositorio, él nos va a indicar un nombre dentro de nuestra cuenta que esté disponible. Entonces, en este caso, por ejemplo, quiero crear el repositorio pruebas. Entonces, él me indica que ese repositorio está disponible. Yo puedo agregarle una descripción, puedo decir si es público, quiere decir que la comunidad puede hacer commit sobre el código que yo cargue en este repositorio,
o puedo seleccionar que sea privado y puedo darle accesos a los usuarios que yo desee. Puedo inicializarlo con un archivo README y súper sencillo, crear el repositorio. En este caso yo no voy a crear un repositorio nuevo porque ya cuento con un repositorio para el ejercicio. Dentro de este ejercicio yo utilicé un proyecto creado en una clase pasada, el cual cuenta con una lógica y unos steps. Entonces lo que yo hice para mi repositorio fue cargarlo dentro del Git que acabo de mostrarles. Entonces, básicamente cuando tenemos un nuevo repositorio de Git, podemos a nivel de consola ejecutar varios comandos para subir nuestro proyecto inicial. Entonces, si tenemos un proyecto inicial, yo en este caso, ya lo tengo con Git. Entonces, primeramente tenemos nuestro proyecto virgen en una carpetica. Lo que vamos a hacer es dentro de la línea de comandos, nos dirigimos a esa carpeta y le damos el comando git init para inicializar esa carpeta con el repositorio de Git. Como ya tenemos dentro de nuestra máquina instalado Git, entonces eso lo que va a hacer es crear en el repositorio local una unidad de Git. Luego lo que vamos a hacer es añadir a Git los archivos que contenemos en nuestra carpeta. En este caso, si le damos asterisco, él nos va a añadir todo lo que encuentra dentro de la carpeta. Podemos decirle propiamente el nombre del archivo en vez de asterisco para que él nos suba el archivo que nosotros queremos subir. Luego podemos ejecutar una línea de comando de commit y con esta línea, si yo le hago simplemente esta ejecución, él va a hacer un commit. Pero yo puedo agregar un mensaje. Entonces, -m significa que yo le puedo agregar un mensaje, un comentario, y dentro de las pestañas puedo colocar el mensaje que yo quiera. Por ejemplo, commit de mi repositorio inicial. Una vez ya tenga los commits que quiera en mi repositorio local, o sea, tenemos que tener claro que hasta este momento todos los commits que hacemos son locales. Una vez queramos subirlo, es decir, que se vea dentro de nuestro repositorio, debemos darle el comando git remove y añadimos a la ruta original. Entonces, esta ruta de Git va a ser nuestra ruta que nos da GitHub. Entonces, en este caso, esta es mi ruta. Entonces, esta ruta se reemplaza y lo que se hace ejecutar es esta línea de comando que lo que hace es subir a nuestro repositorio. Una vez queremos que ese cambio sea confirmado, lo que vamos a hacer es un push. El push es para subir los cambios. Entonces, podemos utilizar ya nuestro repositorio y vamos a tener aquí una serie de commits. Se puede utilizar la línea de comandos de Git, pero también existe una serie de herramientas que ya pueden ser un poco más visuales para el usuario de Git. Por ejemplo, en este caso yo utilizo SourceTree. Me gusta porque es algo visual, me muestra cuáles son los commits que yo he realizado, locales, y me muestra una serie de cambios. Si yo tengo cambios dentro de mis fuentes, me los muestra para realizar el commit correspondiente. Entonces, en este caso no tengo cambios pendientes, pero si los tuviera, me mostraría los archivos, me permitiría hacer un commit y aquí fácilmente, muy visualmente, me permite hacer un pull, un push y un fetch. El push, como ya lo vimos, es para subir los cambios. El pull es para traerme los cambios y el fetch es una actualización. Entonces a mí me gusta mucho esta herramienta porque es muy visual. Hay personas que prefieren la línea de comandos, pero verdaderamente yo soy una persona muy visual. Una vez ya tengamos nuestro repositorio, nuestro proyecto cargado en el repositorio, vamos a proceder a configurar nuestro Jenkins. Entonces, para configurar nuestro Jenkins necesitamos
levantar nuestro servicio de Tomcat. Como yo se los había mencionado al inicio del video, vamos a utilizar un compilado de Jenkins. Al ejecutar esta URL vamos a descargar ese compilado. Entonces yo ya lo tengo en mi máquina y yo ya lo agregué al Tomcat para que cuando yo levante el Tomcat ya se encuentre la aplicación de Jenkins. Entonces en este Apache Tomcat, dentro de la carpeta Web Apps, lo que hice fue agregar el WAR que vamos a utilizar. Entonces, cuando yo levante mi Tomcat, él ya me va a levantar el Jenkins. Entonces, a nivel de línea de comandos, puedo ir a la ruta del Tomcat y levantar mi servidor. Le damos ahí un momento que levante el Tomcat y inicializa el Jenkins. Mientras inicializa el Tomcat, yo puedo ir validando que mi Tomcat esté arriba. Una vez mi Tomcat esté arriba, puedo ir a la ruta del Jenkins. Inicialmente, cuando recién se carga el Jenkins, él nos pide un logueo. Ese logueo, cuando es la primera vez, nos va a aparecer esta pantalla donde nos va a indicar que en la ruta, de acuerdo al archivo inicial, existe un password. Entonces ese password está dentro de este archivo, es el que vamos a copiar en esta pantalla. Después de esto nos va a permitir crear un usuario y crear un password, que es el que vamos a utilizar cada vez que iniciemos el Jenkins. En este caso, como yo ya guardé el usuario, entonces él tan pronto solicité Jenkins, él me abrió la página inicial de Jenkins. Entonces, una vez tengamos el Jenkins arriba, vamos a empezar a configurarlo. Dentro de la configuración que se va a necesitar, vamos a encontrar una opción que se llama Administrar Jenkins. Vamos a dar clic aquí y vamos a ir a la opción Configurar Sistema. Hay unos datos ya llenos por defecto, entonces lo que vamos a pasar es a configurar en esta parte inferior. Vamos a seleccionar localización de herramientas para que él ubique las herramientas. Entonces en este caso, como vamos a utilizar Git, le vamos a dar la ruta donde tenemos nuestro Git, la ruta bin de nuestro Git. Vamos a seleccionar las variables de entorno. Las variables de entorno que vamos a utilizar dentro de Jenkins es el Java Home. Igualmente, como la variable de entorno, colocamos la ruta donde se encuentra nuestro JDK y vamos a utilizar la variable de Maven M2 Home. Igualmente, se indica la ruta donde se encuentra el Maven. Seguimos de acuerdo a la configuración que se encuentra, no tocamos esta parte de aquí. Y nos vamos a la parte inferior donde se encuentra una opción para notificaciones. Esta es con el fin de que cuando hacemos nuestras ejecuciones podamos tener notificaciones a nivel de correo. Entonces en este caso yo utilicé Gmail. Entonces para el servidor de SMTP para Gmail, en este caso es este. Y el prefijo que se utiliza es @gmail.com. Aquí podemos agregar un default de los contactos a los que se enviaría el correo. En este caso coloqué mi correo y podemos darle clic en esta parte avanzado para configurar qué usuario vamos a utilizar de Gmail
y la contraseña. En este caso, yo estoy utilizando el mismo correo y aquí agrego mi contraseña. Debo seleccionar la seguridad CCL y agregar el puerto 465. Esto con el fin de que cuando yo pueda configurar mi Jenkins, cuando ya lo esté ejecutando, pueda yo manejar tareas de notificación. En la parte inferior también se va a encontrar como un asunto por defecto y un contenido por defecto. Yo no lo he tocado, lo he dejado como Jenkins lo indica. En la parte inferior también se va a encontrar una notificación de correo, pero es importante que configuremos adecuadamente esta notificación, porque esta es la que nos ayuda dentro de las tareas a enviar el correo. Esta que está en la parte inferior, lo que yo hice fue configurarla de la misma manera, puse los mismos datos, el mismo servidor de SMTP, @gmail, mi correo y mi contraseña. Una vez tengamos esta configuración, lo que hacemos es darle clic en aplicar y guardar. Se debe recordar que él ya toma por defecto la configuración del Git. Una vez ya tengamos configurado nuestro Jenkins, lo que podemos hacer es crear la tarea o las tareas que queramos ejecutar para nuestro ejercicio. En este caso, para crear una nueva tarea, damos clic en nueva tarea y le damos el nombre que nosotros queramos. Una vez se pueda crear la tarea, le damos clic en OK y él nos creará la tarea. Esto nos lleva directamente a la página de configuración. En mi caso, yo ya tengo creada una tarea, la cual llamé así. Y aquí yo puedo ver la tarea y puedo ver la configuración. Esta pantalla de configuración es la que nos carga cuando recién estamos creando la tarea. Entonces, en este caso, yo le di una descripción, proyecto de línea de producción. Y aquí lo que vamos a hacer es configurar nuestra tarea que vamos a ejecutar. En esta tarea, como ya tenemos la configuración de Git, aquí le decimos que el código fuente ninguno porque él ya toma por defecto la configuración de Git. Y vamos a agregar una serie de tareas y comandos de Windows para hacer nuestro despliegue. Entonces yo agregué principalmente aquí una tarea para remover estas carpetas, las cuales utilizo dentro del ejercicio, y creo las carpetas nuevamente para que el proceso se ejecute desde limpio, desde cero. Entonces inicialmente lo que yo hago es ejecutar una clonación de mi repositorio. Entonces, como ya habíamos subido nuestro proyecto, lo que vamos a hacer aquí es hacer una clonación de ese proyecto a otra carpeta. En este caso, como es el mismo equipo, pero puede darse el caso de que este repositorio no lo hayamos subido nosotros, sea un ejercicio aparte. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es traer el proyecto. Una vez traigamos el proyecto, lo que se va a hacer es una copia del archivo test a la carpeta preproduction. Una vez tengamos esta copia, lo que se va a hacer es ejecutarle un clic sobre ese proyecto. Ya es un comando de Maven haciendo un clic sobre el proyecto. Aquí básicamente yo le digo la ruta de donde quiero que ejecute el clip y luego lo que hago es hacer un install sobre ese proyecto. Lo dejé de manera separada porque haciendo mis pruebas validé que si yo dejaba un comando después del otro, el segundo no se ejecutaba. Entonces por eso lo hice de manera separada. Luego lo que hago es hacer una copia del target, es decir, del compilado que acabo de hacer con el install en la carpeta producción. Dentro de esta carpeta producción elimino las carpetas clases y test porque no las requiero para mi despliegue. Creo la carpeta despliegue
que es donde finalmente va a quedar mi compilado. Y lo que hago después es, como ya tengo mi compilado, tomo ese compilado del proyecto. En este caso, mi compilado se llama bank snapshot.jar, y lo que hago es llevarlo en un compilado zip a la carpeta despliegue. Una vez yo termine esta ejecución de comandos a nivel de Windows, voy a pasar al paso de la notificación. Entonces se requiere que siempre que se ejecute se envíe una notificación al correo. Entonces en este caso no toqué estas variables, le agregué aquí un asunto para saber que fue una ejecución de Jenkins y que se realizó esta ejecución. Para este paso yo puedo agregar que quiero adjuntar el log de esa ejecución. Aquí también puedo, digamos, agregar archivos adjuntos, pero puede pasarse el tamaño, entonces Gmail restringe de que sea máximo 25 megas. Entonces no lo agregué para no tener inconvenientes con ese punto. Entonces, una vez tengamos la configuración de nuestra tarea, que básicamente son los comandos de Windows que vamos a ejecutar, y la notificación, le damos en aplicar y le damos en guardar, y ya aquí le podemos dar la ejecución de construir, y en la parte inferior vamos a encontrar el historial de esas ejecuciones. Si vemos que hay una bolita roja, es porque fue fallido. Una bolita azul fue satisfactorio, y en una bolita negra o grisácea es porque se abortó el proceso. Entonces, si yo le doy clic en construir ahora, él va a empezar a ejecutarse. Entonces, si yo le doy clic a esa ejecución, puedo ir a una consola y ver que está ejecutando. Entonces, aquí podemos ver básicamente lo que empezaban a hacer los comandos. Él quita las carpetas, estas carpetas, crea estas carpetas y luego empieza a hacer una clonación de GIF a nuestra carpeta. Cuando él ya tenga esa clonación, él va a hacer la copia de este archivo a preproduction. Cuando tengamos esa copia, básicamente lo que se va a hacer es un clean sobre el proyecto. Entonces aquí va a hacer el clean y luego va a hacer el install. En este caso, como mi proyecto tiene unas clases test, entonces dentro de esa instalación él va a empezar a ejecutar los steps que encuentra dentro del proyecto. Entonces aquí podemos ver que él empieza a ejecutarse y empieza a ejecutar los tests que yo tengo internamente construidos. Como son bastantes tests, es bastante extenso esta parte del log. Cuando ya veamos que nos dice que terminó, y esa es la parte como cuando termina el Maven de ejecutar su install. En esta parte podemos ver que ya terminó la construcción y fue satisfactorio. Entonces, esto quiere decir que dentro de nuestra carpeta preproducción ya podemos encontrar el jar. Entonces, dentro de la ejecución se solicitaba que ese target o ese compilado se pasara a la carpeta producción, que ya es la instalación que se va a realizar. Entonces él hace una copia a producción, quita la carpeta clases y quita la carpeta test que no son requeridas, y lo que hace crea una carpeta de despliegue, y en esa carpeta de despliegue comprime el compilado, el jar, para dejarlo finalmente en la carpeta de despliegue.
Y finalmente vemos que él envía una notificación al correo después de cada ejecución. Entonces miremos nuestro correo. Y en este caso aquí encontramos el correo que nos llegó con la ejecución. Como yo le había indicado que me adjuntara el log, él aquí me mandó el log que estamos observando dentro de Jenkins. Entonces aquí la ejecución fue exitosa. Podemos ir a la ruta de las carpetas y validar efectivamente la ejecución que él realizó. Entonces, dentro de mi configuración tengo esta carpeta y estas son las carpetas que él manipuló. La carpeta test es el archivo inicial o el proyecto inicial que se descargó del repositorio. Luego está la carpeta de preproduction. Y en la carpeta preproduction vamos a encontrar el mismo contenido, solo que como aquí lo compilamos, entonces aquí ya tenemos la carpeta target, tenemos nuestro jar y tenemos las carpetas con las clases y los tests, y aquí tenemos los reportes de los tests que se ejecutaron. En la carpeta producción, como pasamos simplemente el target, vamos a encontrar el target, pero ya no encontramos la carpeta clases ni test, que fue las que eliminamos. Luego este jar se debe encontrar aquí como un .zip compilado. Entonces aquí tenemos nuestro jar de despliegue. Entonces básicamente el ejercicio que acabamos de realizar para el montaje de línea de producción, lo que acabamos de ver es que él nos hace un entregable que ya es un ejecutable que se puede desplegar. Entonces dentro de nuestra ejecución de Jenkins podemos observar que fue exitosa y básicamente aquí encontramos cuál es el estado de esa ejecución de Jenkins. Muchas gracias.